Un periodista ateo pensó que tenía el argumento perfecto hasta que el campeón mundial de boxeo, Canelo Álvarez, le respondió con una historia que lo cambió todo. El escenario estaba listo, las luces brillantes del estudio iluminaban el moderno plató de Conversaciones sin guantes, un programa de entrevistas en horario estelar conocido por sus intensas discusiones deportivas y culturales. En el centro de todo estaba Saúl Canelo Álvarez, el carismático boxeador mexicano con su postura firme y su expresión serena. Frente a él, Carlos Martínez, un periodista veterano con reputación de ser directo, sin filtros y despiadado en sus preguntas. Millones de personas observaban, la tensión era palpable no solo en el estudio, sino en toda América Latina. Aunque la entrevista había sido promocionada como una conversación sobre boxeo y su carrera deportiva, todos sabían que iba a convertirse en algo mucho más profundo. Canelo se había forjado una reputación por mantenerse firme en sus principios y no esquivar conversaciones difíciles. Carlos, por otro lado, era famoso por acorralar a sus invitados, exponiendo lo que él consideraba fallas en sus argumentos. Los primeros 20 minutos fueron un intercambio deportivo estándar, técnicas de boxeo, preparación física, próximos combates. Canelo manejó las preguntas rápidas con confianza, respondiendo con claridad y precisión. No solo era un deportista, era un comunicador nato, alguien que entendía cómo conectar con la audiencia dentro y fuera del estudio. Entonces, Carlos se inclinó ligeramente en su silla, entrecerrando los ojos. Fue un gesto casi imperceptible, pero cualquier buen observador lo habría notado, se estaba preparando para cambiar el rumbo de la conversación a algo más personal. La energía en la sala cambió. Los productores, los camarógrafos, incluso el público parecían percibir que la entrevista estaba a punto de tomar un giro inesperado. Señor Álvarez, comenzó Carlos con voz controlada, usted habla a menudo de su fe como un principio guía en su carrera, incluso ha mencionado que Dios ha sido crucial para sus victorias en el ring. Canelo asintió levemente, esperando la verdadera pregunta. Pero seamos honestos, continuó Carlos, inclinándose un poco hacia adelante, la religión, en particular el cristianismo, está en declive. Cada vez menos personas creen en un poder superior. La ciencia y el entrenamiento físico explican sus victorias mucho mejor que la fe, y sin embargo, usted sigue defendiendo la religión como si fuera una verdad universal. ¿Por qué? Un murmullo recorrió el público. Canelo no reaccionó de inmediato, dejó que la pregunta flotara en el aire, absorbiendo su peso. Carlos no solo estaba cuestionando sus creencias personales, estaba desafiando la relevancia misma de la fe en el deporte moderno. El periodista continuó, le pregunto por qué hay millones de deportistas que consideran que la fe no es más que una superstición anticuada, algo que no tiene impacto real en el rendimiento deportivo. ¿Cree que eso es justo o simplemente se niega a aceptar que la ciencia del deporte ha reemplazado a la fe en el boxeo contemporáneo? El ambiente se tensó. Algunos del público se removieron en sus asientos. Las cámaras hicieron zoom, capturando cada expresión, cada reacción. Carlos había arrojado una chispa a un campo seco, y todos estaban esperando para ver si Canelo dejaría que ardiera o si respondería con algo inesperado. Pero el campeón no se apresuró a contestar. Tomó aire, inclinó levemente la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa. Sabía exactamente qué decir. Carlos se echó hacia atrás, golpeando suavemente su bolígrafo contra la mesa. Esperaba. El público esperaba. El silencio en el estudio no era incómodo, era eléctrico. Finalmente, Canelo habló con voz serena y firme, dices que la fe es una superstición anticuada que no impacta en el rendimiento, pero déjame preguntarte algo. Hizo una breve pausa y luego inclinó la cabeza, apenas un poco, ¿a qué recurren los boxeadores cuando la ciencia del entrenamiento no tiene respuestas? Carlos apretó los labios, pero no interrumpió. Canelo continuó, verás, es fácil descartar la fe cuando estás ganando. Es fácil descartar la fe cuando todo va bien, continuó Canelo. Cuando tus entrenamientos son perfectos, cuando tu cuerpo responde, cuando la estrategia funciona, cuando el mundo tiene sentido. Hizo una breve pausa, su mirada fija en Carlos. Pero cuando has caído 3 veces en un round, cuando sientes que ya no puedes más, cuando tu cuerpo te dice que te rindas y los médicos te dicen que no hay posibilidad de victoria. El silencio en el estudio era absoluto. Hasta los productores que solían susurrar entre ellos detrás de las cámaras parecían congelados. Carlos ajustó su corbata sin apartar la mirada de Canelo. La gente recurre a la fe porque está desesperada, dijo Carlos con tono neutral. Eso no la hace real, solo la hace reconfortante.
Canelo asintió levemente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. El consuelo no es una debilidad, Carlos. Es parte del ser humano. Y la fe es más que un simple consuelo, es resistencia, es esperanza, es la creencia de que incluso en los momentos más oscuros del ring, sigue habiendo un propósito. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Puedes llamarlo ingenuo si quieres, pero te diré algo, es lo único que ha evitado que muchos boxeadores se rindan bajo el peso de la derrota durante décadas. Carlos exhaló por la nariz, cambiando ligeramente de postura en su asiento. Entonces, según usted, la fe es necesaria para ganar. Canelo negó con la cabeza. No, la fe es lo que hace que la victoria tenga sentido. Carlos sonrió levemente y sacudió la cabeza. Es usted bueno, Álvarez, pero hablemos de esto. Hizo un leve gesto con la mano, como si reiniciara la conversación. El boxeo ha sido criticado por su violencia, por el daño físico que causa. Muchos consideran que es incompatible con valores religiosos de paz y amor al prójimo. Y sin embargo, usted defiende su fe como si no hubiera contradicción entre golpear a alguien y seguir las enseñanzas cristianas. Canelo no se inmutó. No voy a negar que hay tensiones ahí, pero seamos justos, Carlos. La fe también ha sido el motor de algunos de los actos de superación, disciplina y bondad más grandes en el deporte. Hizo una breve pausa. Muhammad Ali, cuya fe lo llevó a rechazar la guerra. Boxeadores que han salido de la pobreza y han construido escuelas en sus comunidades. Campeones que usan su plataforma para ayudar a otros, no porque el deporte se los exija, sino porque su fe los llama a hacerlo. No puedes borrar eso solo porque ves contradicciones. Carlos se quedó en silencio, estudiándolo. No tenía una respuesta inmediata. Canelo lo notó y aprovechó la oportunidad. Pero si realmente quieres saber por qué creo en la fe, por qué la defiendo, su tono bajó apenas un poco, no es por la filosofía, no es por el deporte. Se detuvo un instante. Es por una persona que conocí hace muchos años. El ceño de Carlos se frunció levemente. ¿Una persona? Canelo asintió, su voz suavizándose ligeramente. Se llamaba Roberto, y me enseñó algo sobre la fe que ningún combate podría borrar. El público contuvo la respiración. Nadie, ni Carlos ni los espectadores, estaba preparado para la historia que estaban a punto de escuchar. Canelo entrelazó ligeramente sus dedos sobre la mesa, sin apartar la mirada de su interlocutor. Hace muchos años, cuando era un joven boxeador apenas comenzando mi carrera, tuve la oportunidad de conocer a Roberto en un gimnasio comunitario en Guadalajara. Era un programa para jóvenes en riesgo, uno de esos lugares donde los boxeadores profesionales suelen aparecer solo para una foto. Hizo una pequeña pausa, su voz bajando levemente, pero yo no estaba allí para eso. Solo estaba entrenando, concentrado en mi próxima pelea. Exhaló lentamente. Pero Roberto, él me detuvo en seco. Roberto tenía una presencia especial, no porque fuera fuerte o imponente. Al contrario, era un anciano de 70 años, delgado, con manos temblorosas por el Parkinson. Hablaba con suavidad, con calma, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Había algo en él, una fuerza silenciosa. La clase de fortaleza que solo se adquiere cuando has sobrevivido cosas que deberían haberte destruido. Carlos mantenía una expresión neutral, pero ya no miraba sus notas. Estaba escuchando. Me contó que había sido campeón nacional, continuó Canelo, su voz firme. Pero perdió todo por las drogas. Perdió a su familia, su carrera, sus ahorros. Vivió en las calles durante años. No tenía apoyo, ni seguro médico cuando le diagnosticaron Parkinson. Hizo una breve pausa, dejando que esas palabras calaran en el estudio. Y sin embargo, estaba allí, frente a mí, enseñando a niños a boxear, sonriendo y preguntándome cómo veía mi futuro en el deporte. La voz de Canelo se tensó apenas un instante. Recuerdo que le pregunté cómo lo hacía, cómo podía soportar tanto dolor, tantas pérdidas, y aún así seguir adelante con esa pasión por el boxeo, como si el deporte no le hubiera quitado todo. Canelo miró a Carlos, pero esta vez no como un oponente, sino como un hombre más, alguien que simplemente estaba escuchando. Me respondió algo que nunca olvidaré. El campeón tragó saliva antes de continuar. Me dijo, la fe no se trata de ganar todas las peleas, se trata de lo que te mantiene en pie cuando has perdido todo. El silencio en el estudio era absoluto. Hasta el zumbido de las cámaras parecía haberse desvanecido. Me contó que cada mañana despertaba y daba gracias a Dios, no porque su vida hubiera sido justa, no porque el boxeo lo hubiera recompensado, sino porque aún tenía algo que ofrecer. Canelo exhaló lentamente.
Tenía 17 años cuando lo conocí. Creía que entendía lo que era la fortaleza, pero Roberto me mostró lo que realmente significa. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y en ese momento entendí algo: la fe no es algo a lo que los boxeadores se aferran por superstición. Es lo que evita que se rindan, incluso cuando han caído. Las palabras flotaron en el aire. Carlos parpadeó, abrió la boca levemente como si fuera a responder, pero luego la cerró. No encontraba las palabras. El peso de la historia de Canelo se sentía en todo el estudio. Incluso el presentador, normalmente ansioso por mantener el ritmo del programa, se quedó en silencio. Canelo no llenó el vacío. Lo dejó estar. Finalmente, Carlos aclaró su garganta, moviéndose ligeramente en su asiento. Es una historia poderosa, admitió, su voz más baja que antes. ¿Pero no crees que es solo eso, una historia? Roberto encontró algo que le funcionó. Eso no significa que la fe sea una verdad universal para todos los deportistas. Canelo asintió levemente, como si hubiera anticipado esa respuesta. En eso tienes razón, Carlos, dijo. La fe no se trata de probar algo a los demás. Se trata de lo que los atletas han vivido. Hizo una breve pausa antes de continuar. Y si realmente escuchas, si prestas atención de verdad, escucharás esa historia contada miles de veces en los vestuarios, en las esquinas del ring, de maneras diferentes. Carlos exhaló pesadamente, frotándose el puente de la nariz. Vea, campeón, ese es mi problema con la fe en el deporte. No se puede medir. Se basa en emociones, en experiencias. No se puede cuantificar. Y sin embargo, los atletas la usan para explicar victorias que tienen explicaciones científicas. Canelo inclinó la cabeza apenas un poco. ¿Te refieres a algo como el corazón de un boxeador? Carlos parpadeó. ¿El corazón? Sí, eso tampoco se puede medir científicamente. No puedes probar que un boxeador tiene más corazón que otro de una manera tangible. Dejó que esas palabras se asentaran antes de continuar. Y sin embargo, los comentaristas hablan de ello, los entrenadores lo buscan, los aficionados lo celebran. Los boxeadores han ganado combates imposibles por ello, han superado lesiones por ello, se aferran a ello incluso cuando las estadísticas les dicen que deberían rendir. Carlos se removió en su asiento, pero no lo interrumpió. Canelo lo miró con intensidad. Dime, Carlos, si un boxeador cae 3 veces y aún así se levanta para ganar, ¿le dirías que su corazón, su espíritu, no es real solo porque no puedes ponerlo bajo un microscopio? El periodista no respondió. Canelo mantuvo su mirada firme. Ese es el punto con la fe. La fe no se trata de explicar científicamente las victorias. No se trata de imponer una creencia a nadie. La voz de Canelo resonó con calma pero con una firmeza inquebrantable. Se trata de cómo los boxeadores logran darle sentido a las derrotas más duras de su carrera. Carlos lo miraba en silencio. Puedes llamarlo irracional, Carlos, pero cuando un boxeador lo pierde todo y aún así regresa al gimnasio al día siguiente, cuando sigue adelante, cuando encuentra fuerzas donde no quedan, hay algo en eso. Algo que no puedes medir pero que tampoco puedes ignorar. Carlos tamborileó los dedos suavemente sobre la mesa. Su postura habitual, aguda y desafiante, parecía haberse suavizado. Ya no estaba debatiendo, estaba pensando. El presentador, notando el cambio en el ambiente, decidió intervenir. Carlos, ¿tienes una respuesta para eso? Carlos abrió la boca para hablar, pero luego la cerró. Lanzó una mirada a la audiencia, como si buscara alguna señal, algún indicio que lo anclara en la conversación, pero nadie habló, nadie se movió. Finalmente, su voz ya no tenía el filo de antes. Creo que necesito procesarlo. Un murmullo recorrió el público. No era el contraataque feroz que muchos esperaban. No fue una refutación demoledora ni una victoria clara. Fue algo mucho más raro, un momento de honestidad. Pero la verdadera reacción, la que sacudiría a todo El Salvador, aún estaba por venir. La entrevista terminó pocos minutos después, pero la conversación estaba lejos de haberse acabado. El aplauso final sonó titubeante, como si el público aún estuviera tratando de asimilar lo que había presenciado. Nadie se levantó con la prisa habitual. No era solo otro intercambio deportivo. Habían sentido algo, y eso no era fácil de ignorar. Carlos miró a Canelo, le dio un leve asentimiento y se quitó el micrófono. Sin decir una palabra más, salió del estudio. No se quedó para el análisis post-entrevista, ni para la charla informal. Caminó directo hacia la salida, con los hombros rígidos, sumido en sus pensamientos. Canelo, en cambio, permaneció en su asiento unos segundos más.
Podía escuchar los susurros del equipo técnico, ver cómo la audiencia intercambiaba miradas. Algunos parecían conmovidos, otros incómodos, pero nadie era indiferente. Entonces las cámaras se apagaron y llegó la primera ola. Su teléfono no paraba de vibrar, llamadas perdidas, mensajes, notificaciones acumulándose. Las redes sociales habían explotado. Los clips del intercambio circulaban a toda velocidad. Cada palabra era analizada, cada gesto debatido. Pero lo que más sorprendió a Canelo no fue la reacción de sus seguidores habituales. Fue la respuesta de El Salvador, un país donde su popularidad nunca había sido tan alta como en México. No soy fanático del boxeo, pero lo que dijo Canelo me hizo reflexionar. Nunca había escuchado a un deportista defender la fe sin sonar fanático. Esto no se trató de boxeo, se trató de algo más grande. Post tras post, comentario tras comentario, los salvadoreños no estaban discutiendo como de costumbre. Claro, había críticos, el esperado rechazo de quienes descartaban por completo el tema. Pero algo estaba pasando, algo que Canelo no había visto en mucho tiempo. La gente no solo estaba reaccionando, estaba escuchando. Su equipo ya estaba en marcha, coordinando respuestas a los medios. Los titulares no tardaron en llegar. Canelo Álvarez deja sin palabras a periodista ateo. El Salvador reacciona, un debate inesperado que está sacudiendo a Centroamérica. ¿Acaba de cambiar Canelo la conversación sobre la fe en el deporte? Incluso los programas de análisis deportivo de El Salvador, que rara vez daban espacio a figuras como él sin criticarlas, lo estaban discutiendo en serio. Pero lo más sorprendente fue Carlos. No dijo nada en toda la noche. Ningún tuit, ninguna entrevista, ningún comentario de seguimiento. Él, que siempre era el primero en tomar el control de la narrativa, permaneció en absoluto silencio hasta la mañana. A las 8:37 de la mañana, finalmente rompió su silencio con un solo mensaje: he estado en el periodismo deportivo por más de 25 años. Anoche fue la primera vez que salí de una entrevista dándome cuenta de que tenía más preguntas que respuestas. Eso fue todo. Sin declaraciones grandilocuentes, sin intentos de control de daños. Solo honestidad. Y con eso bastó para desatar una nueva ola de reacciones en El Salvador. Pero el verdadero impacto de lo que había sucedido no quedaría claro hasta días después. Lo que había comenzado como una entrevista deportiva estándar se había transformado en algo mucho más profundo. Ya no se trataba solo de Canelo o Carlos. Se trataba de algo que los salvadoreños habían evitado admitir durante años. Las personas estaban buscando algo más allá del espectáculo deportivo. Las redes sociales salvadoreñas estaban saturadas con el tema. Era imposible desplazarse por internet sin ver la entrevista analizada desde todos los ángulos. Podcastes, columnistas y comentaristas deportivos dieron su opinión. Algunos lo llamaron un momento decisivo para la fe en el deporte, otros lo vieron como una llamada de atención para el periodismo deportivo. Pero las reacciones más sorprendentes llegaron de los lugares más inesperados. Un comentarista deportivo salvadoreño, famoso por ridiculizar a los deportistas religiosos, admitió en su programa: miren, sigo sin creer en Dios, pero ese hombre me hizo desear entender por qué tantos boxeadores creen. Y eso ya dice bastante. Un reconocido preparador físico tuiteó: la fe y la ciencia del deporte no tienen por qué ser enemigas. Anoche recordé por qué tantos atletas siguen aferrándose a la creencia incluso ante las estadísticas. Pero luego vinieron los correos electrónicos. El buzón de Canelo siempre había estado lleno, mensajes de fans, críticas, peticiones de autógrafos. Pero ahora llegaban mensajes de salvadoreños que no encajaban en ninguna de esas categorías. Uno en particular llamó su atención. Era de un joven boxeador de San Salvador. No he pisado un gimnasio en 2 años. Perdí la motivación después de varias derrotas seguidas. Pero después de ver su entrevista, me levanté a las 5 de la mañana y corrí 5 kilómetros. No porque de repente haya encontrado fe ni nada dramático, sino porque me di cuenta de algo: extrañaba creer en mí mismo. Ni siquiera sabía cuánto hasta anoche. Gracias por hacerme pensar. Canelo leyó el mensaje 2 veces, luego una tercera. Había pasado su carrera boxística luchando por campeonatos, debatiendo contratos, pero esto era diferente. Esto no se trataba de ganar un argumento. No se trataba de conseguir patrocinadores. No se podía medir en ratings ni en taquilla. Se trataba de una conversación que la gente tenía miedo de iniciar. Y no fue solo ese joven boxeador. En las siguientes semanas llegaron más historias de El Salvador.
Personas compartiendo sus propios Robertos, sus entrenadores, sus compañeros de gimnasio, el extraño en un combate amateur que les había susurrado palabras de aliento cuando más lo necesitaban. Esto no era sobre probar quién tenía razón y quién estaba equivocado. No era sobre conversiones ni victorias ideológicas. Era sobre recordar que la fe, ya sea en Dios, en uno mismo, o en algo aún incomprendido, no es debilidad en el deporte. Es lo que ha mantenido a los atletas en pie cuando todo lo demás ha fallado. Y esa realización es algo que ningún knockout podrá borrar jamás. A medida que el eco del debate comenzaba a apagarse, una cosa quedaba clara en El Salvador: esto no había sido solo otro momento deportivo. No era algo que se olvidaría en un ciclo de noticias. No sería sepultado en el ruido interminable de las redes sociales. Era un recordatorio de que sin importar cuán comercializado parezca el deporte, sin importar cuán fuerte el mundo grite que solo importan las victorias y las estadísticas, aún hay personas buscando significado, aún hay personas buscando algo más allá de lo tangible. Esa noche Canelo no intentó cambiar mentes, solo contó una historia. Pero a veces, una historia es suficiente. Y si esta historia te hizo pensar, si movió algo dentro de ti, no dejes que termine aquí. Sigue haciendo preguntas, sigue buscando, sigue escuchando. Porque a veces las respuestas que buscamos no llegan por ganar un debate, llegan en las conversaciones que nunca esperábamos tener.